Hola, hola. Hola, buenas noches. Vamos a ver hoy la tercera clase de esta serie gratuita que hemos venido dando de clases de trading. Listo, la clase que correspondería hoy vamos a aprender lo que es estructura de mercado básica. Listo, entonces les voy a enseñar un poquito cómo podemos entonces identificar, aprender a leer ahora sí lo que es el mercado, entender un poquito de esas velas y tal vez dejar de ver tanto ruido y de verdad darle un sentido y un porqué a cada movimiento que hace cualquier activo o que hace el precio. ¿Vale? Entonces, antes de iniciar, quiero mostrarles un poquito dónde pueden encontrar las clases que ya hemos dado. ¿Listo? Ya se han dado 2 clases. Entonces yo las he subido aquí a mi canal de YouTube. ¿Listo? Entonces si son personas que pronto no saben nada de trading, recién están empezando, aquí en este canal pueden encontrar las 2 clases. ¿Listo? Desde qué es el trading, donde doy una pequeña introducción para que les quede un poco claro. También desmiento algunos mitos que se suele tener sobre esta profesión. Y en la segunda clase les enseño un poquito lo que son las velas japonesas, cómo leerlas, cómo saber sus precios de apertura, su precio de cierre. Y les explico un poquitico lo que son las tendencias, ¿listo? Que es importante entender para ver la clase de hoy de un poquito de estructura básica. Entonces, vamos a dar inicio con la clase. Déjenme un momentico, pongo aquí ya la pantalla, ¿listo? Entonces, vamos a ver lo que es estructura de mercado básica. Entonces, como les mencionaba en la anterior clase, contamos nosotros con 2 tipos de tendencias, ¿listo? Tenemos por un lado lo que es una tendencia alcista, que ya sabemos que es cuando el precio hace impulsos y retrocesos hacia arriba, ¿listo? Recordemos que el mercado jamás de los jamases va a empezar a subir de esta forma, de forma vertical. Nunca vamos a ver al precio haciendo eso. El mercado siempre debe hacer correcciones, entonces siempre debe haber un movimiento hacia arriba y debe haber una corrección que le vamos a llamar un retroceso. El mercado nuevamente hace un movimiento hacia arriba y nuevamente esa corrección que le llamamos retroceso. Entonces sabemos que cuando el precio genera esos impulsos y esos retrocesos cada vez que los vemos más altos, sabemos que de esa forma podemos identificar lo que es una tendencia alcista. Y en la tendencia bajista pasa un poco lo contrario, ¿listo? Si en la tendencia alcista ya sabíamos que el precio tiende a ir hacia arriba, en una tendencia va a pasar lo contrario, ¿listo? Va a ir hacia abajo. Entonces en una tendencia bajista vamos a ver que los impulsos van a ir hacia abajo, los retrocesos o las correcciones un poquito hacia arriba y van a continuar los movimientos hacia abajo, ¿vale? Entonces eso nos sirve para saber que estamos en una tendencia, ¿listo? Pero muchas veces nos confundimos y no sabemos de verdad ver si es una tendencia alcista, si es una tendencia bajista, si es un rango. Entonces eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿listo? Entonces quiero que tengamos muy en claro esto. Ya sabemos que las tendencias se forman gracias a impulsos y gracias a retrocesos. Entonces en una tendencia alcista los impulsos siempre van a ir hacia arriba. Los retrocesos van a buscar caer un poco, pero sin llegar a quedar más abajo que el bajo que generó ese impulso. Entonces ya sabemos que tenemos una tendencia alcista. Ahora, nosotros ¿cómo podemos identificar estas tendencias? Si se dan cuenta aquí en este recuadro de color morado, yo escribí ciertas abreviaciones. Entonces, de esta forma nosotros vamos a identificar lo que son las tendencias. Una tendencia o un impulso siempre va a estar formado por un bajo, ¿listo? Que va a ser el precio más barato que cotizó ese activo o que cotizó ese par de divisas, y siempre va a estar formado por un alto, ¿listo? Entonces lo tenemos aquí, un alto que en inglés sería un high y lo vamos a representar por una A, ¿listo? Y tenemos un bajo o en inglés un low que vamos a representar como una B. Entonces vamos a ir marcando eso cuando nosotros vemos una tendencia. Entonces cuando nosotros empezamos a analizar el mercado nos damos cuenta que aquí el bajo que iba a ser el punto más barato donde llegó a cotizar el precio. ¿Listo? Entonces marcamos lo que es nuestro bajo. Vamos a ponerlo un poquitico más grande para que todos lo podamos ver. Entonces ya sabemos que aquí tenemos el bajo. ¿Listo? Nuestro punto más barato de donde se generó lo que vendría a ser este impulso de aquí. ¿Listo? Y el bajo siempre va a generar lo que se conoce como un alto. Entonces ya sabemos que este bajo genera un impulso y el impulso llega hasta un punto donde el precio decide ya detenerse, no seguir subiendo.
Entonces ese punto más alto, donde el precio se encuentra más caro, lo vamos a llamar alto. Entonces le vamos a poner la abreviatura, en este caso que sería una A. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí una A. ¿Listo? Entonces ya sabemos que de esto se conforma lo que vendría a ser un impulso. Un bajo y un alto. Ahí ya tendríamos un impulso. Y siempre los impulsos en una tendencia alcista, ¿hacia dónde van a ir? Hacia arriba. ¿Listo? Pero después de un impulso el precio tiene que hacer correcciones. ¿Listo? Él no puede seguir subiendo hasta el infinito sin parar. No, el precio no hace eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él genera ciertas correcciones o ciertos retrocesos. ¿Para qué? Para nivelar lo que vendría a ser la demanda y la oferta. Entonces, después de que ocurre un impulso, siempre va a venir un movimiento contrario, o sea, un retroceso, ¿vale? Entonces, los que nosotros nos vamos a fijar es que ese retroceso no vaya a quedar más abajo que el bajo que nos generó todo ese impulso. Entonces, si nosotros nos damos cuenta en este ejemplo, ¿listo? El precio genera un bajo, un impulso y genera un alto. Después el precio empieza a caer y aquí me genera otro bajo y genera nuevamente un impulso. ¿Listo? Entonces, si nosotros observamos, este bajo nunca llegó a estar en un punto más abajo, que el anterior. ¿Listo? Entonces ya sabemos que seguimos aún en una tendencia alcista. Y como este bajo no fue capaz de quedar en un precio más barato que el anterior, lo vamos a llamar entonces un bajo, porque igual sigue estando en una zona barata del precio, pero que quedó más alto que la anterior. Entonces vamos a llamarlo en este caso un bajo más alto. ¿Listo? Aquí estaría, un bajo más alto. Entonces, después de que el precio genera ese retroceso, sabemos que se viene un impulso. ¿Listo? Y ese impulso me genera otro alto, ¿verdad? Porque está en una zona muy arriba del precio. Entonces nosotros nos fijamos, ese alto quedó más bajo que el alto anterior o quedó mucho más arriba que este alto anterior. Si quedó más alto, entonces sabemos que seguimos en una tendencia alcista. Y como es un alto que quedó más alto que el alto anterior, lo vamos a llamar un alto más alto. ¿Listo? Entonces nuevamente, ¿el precio qué hace? Un retroceso. Entonces ya sabemos que después de un retroceso, ¿qué se debe venir? Un impulso. Entonces esperamos nuevamente que el precio genere un impulso. ¿Y ese impulso cómo debe ser? Debe ser un impulso que genere un alto que siempre quede más alto que los anteriores. ¿Listo? Entonces nosotros seguimos marcando. Este bajo, ¿listo? Vamos a llamar este bajo vecino 1, ¿listo? Este bajito de aquí va a ser vecino 1 y este bajo de acá va a ser vecino 2. ¿Listo? Entonces nosotros empezamos a ver, el vecino 1 está más arriba o más abajo que el vecino 2. ¿Listo? En este caso nos damos cuenta que está más arriba que lo que vendría a ser el vecino 2. Entonces ya sabemos que tenemos otro bajo más alto. ¿Listo? Después el precio genera nuevamente un impulso hacia el alza y me genera lo que viene a ser nuevamente un alto. En este caso lo mismo, vamos a llamar a este alto un vecino 1 y a este alto vecino 2. Y empezamos a ver, el vecino 1 está más alto o más bajo que el vecino 2. ¿Listo? En este caso podemos ver que está más alto. ¿Listo? Entonces ya sabemos que esto viene a ser un alto, nuevamente, más alto que el anterior. Y vamos a hacer otro ejemplo por si de pronto aún no nos ha quedado claro. ¿Listo? Entonces después de un impulso, ¿qué dijimos que se debía de venir? Un retroceso. Entonces el precio genera un retroceso y después del retroceso debería venir otro impulso hacia arriba, ya que estamos en una tendencia alcista. ¿Listo? Y hacemos el mismo ejercicio. ¿Listo? Tenemos este bajo que vamos a llamar vecino 1 y tenemos este bajo que vamos a llamar vecino 2. ¿Listo? Entonces hacemos el mismo ejercicio. El vecino 1 quedó más arriba o más abajo que el vecino 2. ¿Listo? Entonces nuevamente el vecino 1 está más arriba que el vecino 2. Entonces ya sabemos que contamos con otro bajo que sigue siendo más alto que el bajo anterior. ¿Listo? Entonces si nos damos cuenta, hay una sucesión de bajos cada vez más altos que los anteriores
e inclusive que el bajo inicial que generó el primer movimiento alcista. Y hacemos lo mismo. Vemos que tenemos un alto que podemos ver que sigue estando más alto que todos los altos anteriores. Perfecto. Entonces ya sabemos que contamos nuevamente con un alto más alto. Entonces de esta forma es que nosotros podemos llegar a identificar una tendencia alcista. Hay una sucesión muy clara de altos cada vez más altos y más altos y más altos que los anteriores. Y lo mismo pasa con los bajos. ¿Listo? Contamos con bajos cada vez más altos y más altos y más altos que los anteriores. Entonces cuando nosotros empezamos a ver eso en el mercado, listo, que el precio empieza a generar bajos y altos cada vez más altos, vamos a identificar una tendencia alcista. Y cuando hay una tendencia alcista, nosotros debemos priorizar ¿qué? Las compras, ¿sí? Tenemos que ir a favor de esa tendencia, fluir con esa tendencia. Entonces nosotros ya sabemos que cuando el precio está acá arriba, nosotros no vamos a buscar comprar en este punto, ni en este punto, ni en este punto, porque sabemos que después de un impulso siempre va a haber un retroceso, o sea que el mercado va a caer. Entonces, como nosotros ya sabemos eso, nos vamos a esperar el retroceso y vamos a buscar comprar en las zonas más baratas que se pueda, en esta zona, en esta zona, en esta zona o en este nuevo bajo. Entonces ya sabemos que así nos podemos evitar muchas pérdidas y fluimos a favor de la tendencia. Gracias a eso podemos evitar comprar en zonas donde tal vez no era muy óptimo y evitarnos muchas pérdidas o ver números rojos, números negativos. ¿Listo? Y entonces vamos a ver cómo funcionaría entonces en una tendencia bajista. En una tendencia bajista también tenemos lo que vienen a ser altos, tenemos lo que son bajos, pero aquí ya no tenemos altos más altos ni bajos más altos, ¿verdad? Porque ya sabemos que eso solo es una característica de las tendencias alcistas. Entonces, en una tendencia bajista lo que nos vamos a encontrar son altos más bajos y bajos más bajos que los anteriores. Entonces vamos a dibujar aquí lo que vendría a ser una tendencia alcista y empezamos a identificar esos altos y esos bajos. Entonces ya sabemos que el alto viene a ser la zona más cara donde llegó a cotizar ese activo, ese par de divisas. Entonces identificamos que esta zonita es la más alta de todo ese movimiento. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a llamar a esta zona de aquí nuestro alto. ¿Listo? Este fue el alto que generó todo nuestro movimiento bajista. Entonces, si en la tendencia alcista los impulsos van hacia arriba, en una tendencia bajista los impulsos van a ir hacia el lado contrario, o sea, hacia abajo. ¿Listo? Entonces, si tenemos un alto, siempre debe haber la creación de un bajo. Entonces nosotros vemos que este alto genera un impulso y que me genera aquí un bajo. Entonces empiezo a marcar lo que vendría a ser mi bajo, la zona más barata donde llegó a cotizar ese activo. ¿Listo? Y después de un impulso en una tendencia bajista, ¿qué debe ocurrir? Un retroceso. Pero en una tendencia bajista los retrocesos van a ir hacia arriba. ¿Listo? Entonces tenemos aquí este movimiento que genera un retroceso. Y empezamos a ver. ¿El alto que generó ese retroceso está más arriba o está más abajo que el alto anterior? Si está como en este caso, que es muy evidente que está mucho más abajo que lo que vendría a ser este otro alto, podemos identificar una tendencia bajista. Entonces vamos a marcar lo que vendría a ser un alto porque está en una zona bastante superior del precio, pero que sigue igual estando más bajo que el alto anterior. Entonces a eso vamos a llamar un alto más bajo. Entonces después del retroceso, ¿qué debe ocurrir? Como siempre, un nuevo impulso. En este caso, un impulso bajista. ¿Listo? Entonces ya sabemos que un alto siempre debe generar un bajo. Entonces hacemos el mismo análisis con este bajo que vemos aquí. Entonces nuevamente vamos a llamarlo vecino 1 y a este otro bajo lo vamos a llamar vecino 2. Y observamos, vecino número 1 está mucho más abajo que el vecino número 2 o está mucho más arriba. Entonces podemos ver que claramente el vecino 1 cerró mucho más abajo que lo que vendría a ser el vecino número 2. ¿Listo? Entonces vamos a llamarlo un bajo más bajo. ¿Listo? Porque es una zona donde está bastante barato el precio, pero siguió cerrando mucho más abajo que el bajo previo que nosotros llegábamos a tener. Entonces ya sabemos, nuevamente, después de un impulso, ¿qué debe de venir? Un retroceso.
Perfecto. Entonces ya sabemos que los retrocesos en una tendencia bajista van hacia arriba. Y después del retroceso, si estamos bajistas, ¿qué debe ocurrir? Un nuevo impulso hacia abajo. ¿Listo? Y nuevamente hacemos el mismo ejercicio por si aún no nos ha quedado muy claro. Entonces, ya sabemos que un impulso y un retroceso se forman por altos y bajos. Entonces empezamos a ver, este nuevo retroceso me genera un alto, ¿verdad? Lo que es todo este impulso bajista, tengo un alto y un bajo. Entonces yo empiezo a observar el mismo ejercicio. Este alto lo voy a llamar vecino 1, este alto lo voy a llamar vecino 2. Entonces, vecino 1 está mucho más arriba o está más abajo que lo que vendría a ser el vecino número 2. Entonces podemos ver que claramente el vecino 1 está mucho más abajo que lo que vendría a ser nuestro vecino número 2. ¿Listo? Este alto está mucho más abajo que el alto previo que él llegó a formar. Entonces vamos a llamar esto nuevamente un alto más bajo. Y analizamos lo mismo con el bajo. ¿Listo? Este bajo está más abajo, valga la redundancia, o está más arriba que el bajo anterior. Entonces, si nos damos cuenta en este ejemplo, está mucho más abajo que lo que vendría a ser nuestro bajo anterior. Entonces, a eso lo vamos a llamar como un bajo más bajo, ¿vale? Y un último ejemplo por si aún no nos ha quedado claro. Después de un impulso, ¿qué debe venir? No se les olvide, siempre después de un impulso hay que esperar el retroceso. ¿Listo? Nosotros no vamos a buscar en una tendencia bajista vender en esta zona o en esta zona o en esta zona o en esta zona, porque sabemos que después de ese impulso bajista que debe venir siempre un retroceso, y esos retrocesos ¿hacia dónde van? Hacia arriba. Entonces, si nosotros buscamos vender en estas zonas tan abajo del precio, lo más probable es que nos vayamos a llevar muchos stops o lleguemos a perder mucho dinero. Entonces ya sabemos que debemos vender ¿dónde? En los altos, en las zonas más caras a las que ha llegado el precio. Entonces empezamos a observar nuevamente. Este alto que tengo aquí está más abajo que el alto anterior o está más arriba que el alto anterior. ¿Listo? Entonces podemos ver que claramente este alto cerró en una posición mucho más abajo que el alto anterior. Entonces sabemos que contamos con un nuevo alto pero más bajo. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta aquí que en una tendencia bajista hay una sucesión continua de altos, ¿listo? De altos y de bajos cada vez más bajos que los anteriores. ¿Listo? Entonces cuando nosotros empezamos a ver eso, que el precio genera un impulso, genera un retroceso, genera un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, y que en esos impulsos y retrocesos el precio me está generando bajos y altos cada vez más bajos que los anteriores, yo ya sé que estoy en una tendencia bajista. Y si estoy en una tendencia bajista, ¿qué es lo que se debe priorizar? Las ventas, ¿listo? Porque una tendencia bajista, ¿qué significa? Significa que la oferta está en control, significa que las grandes instituciones, los bancos, los fondos no están interesados en comprar más ese activo, están interesados es en venderlo, en hacer que el precio caiga para ahora sí, una vez esté barato, ahora sí empezar nuevamente a comprar, ¿listo? Y ahí empezaría lo que vendría a ser una tendencia alcista. Entonces, hay ciertas, por así decirlo, nomenclaturas o cosas que vamos a tener en cuenta a la hora de leer estas tendencias. Muy bien. Entonces, al movimiento que ocurre cuando, digamos, ocurre ya sea en tendencia alcista o en una tendencia bajista, que mi alto anterior, vamos a hacerlo primero en una tendencia alcista, ¿listo? Que mi alto cierra mucho más arriba que mi alto anterior, ¿listo? A eso lo vamos a llamar un rompimiento de estructura, ¿listo? Cada impulso nuevo que se genere y que genere un alto más alto que el anterior, ¿listo? Cada vez que el precio empieza a generar impulsos y siempre siga subiendo, a esos impulsos que me generan altos más altos lo vamos a llamar un rompimiento estructural, ¿listo? O por sus siglas, un BOS, ¿listo? Que sus siglas en inglés significan Break of Structure, ¿listo? Que vendría a ser rompimiento estructural. Entonces, cuando yo veo que mi nuevo alto cerró mucho más arriba que mi alto anterior,
Entonces ya sé que a eso yo lo voy a poder llamar como un boss. Entonces yo marco aquí una línea. Listo, yo la marco de color rojo y le ponemos un boss. Entonces ya sabemos que el precio aquí me generó un rompimiento de estructura. Y después del impulso, después de ese rompimiento, ya sabemos que ¿qué debe pasar? Un retroceso. ¿Listo? Y ese retroceso ya sabemos que debe generar un bajo mucho más alto que el bajo anterior. Y nuevamente después de ese retroceso el precio, si estamos alcistas, sus impulsos deberían ¿qué? Cada vez generar altos más altos. Entonces vemos que aquí nuevamente ocurre ese impulso que me genera un alto más alto que el anterior. Entonces yo ya sé que cuando ocurre eso se llama un rompimiento estructural, un rompimiento de mi estructura. Entonces nuevamente ahí marco lo que vendría a ser mi voz. ¿Listo? Y hago el mismo ejercicio. Veo un retroceso. Ya sé que el retroceso en una tendencia alcista, ¿qué debe hacer? Generar un bajo mucho más alto que todos los bajos anteriores que el precio venía llevando. Y el impulso, ¿qué debe hacer? Generarme un alto mucho más alto que el alto anterior. Perfecto. Entonces cuando yo veo eso, sé que hay nuevamente un rompimiento estructural. Y a ese rompimiento lo voy a llamar un boss. ¿Vale? Entonces de esa forma es que nosotros vamos leyendo lo que vendría a ser una tendencia alcista. Vamos identificando esos altos más altos y cómo el precio me genera esos rompimientos de estructura. Ahora, a lo que viene a ser lo que compone un bajo y un alto, ¿listo? Yo lo voy a llamar mi fractal, ¿listo? Y eso es lo que yo me voy a dedicar a operar, únicamente lo que esté dentro de mi bajo y lo que esté dentro de mi alto. A todo ese movimiento yo lo voy a llamar fractal, ¿listo? Y todo lo que ocurra dentro de ese fractal va a ser solamente el retroceso. Entonces yo ya sé que si estoy alcista voy a buscar que ese retroceso llegue hasta cierta zona, que me genere un bajo más alto que los anteriores y de ahí me genere nuevamente un impulso alcista que me genere un boss o un rompimiento de estructura y así yo poder tener un nuevo fractal. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejemplo de que aquí el precio, ¿listo? Retrocede un poco y me genera nuevamente un impulso. Entonces yo sabía que antes mi fractal era este, ¿verdad? Mi último bajo y mi último alto. El precio retrocede, ¿listo? Me genera nuevamente un bajo más alto y me genera un nuevo alto más alto, generándome, ¿qué dijimos? Un boss o un rompimiento estructural. Entonces yo tengo un nuevo fractal, ¿listo? Mi fractal siempre va a ser el último bajo y el último alto que se llegó a formar en el caso de una tendencia alcista. Entonces yo ya sé que mi fractal es este. Y como estoy alcista, ¿yo qué debo esperar? Que el precio retroceda un poco, llegue a una zona donde ya esté muy barato el precio. Y aquí en este punto es donde yo voy a buscar mis compras, buscando llevarme el alto. ¿Listo? Generar un nuevo alto más alto. Ya sabemos que nosotros no compramos ni aquí arriba ni acá arriba porque sabemos que siempre después del impulso se debe venir ¿qué? Un retroceso. Entonces ya sabemos que debemos priorizar siempre las compras en la zona más barata donde llegue el precio. ¿Listo? Y en una tendencia bajista igual vamos a contar con nuestros fractales. Entonces ya sabemos que un fractal se compone de un bajo y de un alto en una tendencia alcista. En una tendencia bajista vamos a marcar nuestro fractal del punto más alto a nuestro punto más bajo. ¿Listo? Entonces ya sabemos que ese fractal es un impulso hacia la baja. El precio que me debe hacer un retroceso. ¿Listo? Ese retroceso ¿hacia dónde va a ir? Hacia arriba. Y después del retroceso ¿qué debe venir? Un nuevo impulso hacia la baja. Y un impulso que me genere un bajo que quede mucho más bajo que el bajo anterior. ¿Listo? Y igual que me genere un alto que llegue a estar más bajo que el alto anterior. Entonces yo empiezo a marcar mis fractales. Tengo este alto y tengo este bajo. El precio que hace me genera un nuevo impulso. ¿Y qué hace? Genera nuevamente lo que conocemos como un cambio de estructura, un rompimiento de estructura o un boss. ¿Listo? Entonces marcamos aquí nuestro boss.
Entonces, después del rompimiento yo tengo un nuevo bajo y tengo un nuevo alto, ¿listo? Y son altos y bajos que van a estar siempre más abajo que los anteriores, ¿listo? Entonces yo ya sé que mi fractal ahora cambia. Siempre voy marcando mi fractal a medida que el precio me genera altos y bajos nuevos, ¿listo? Entonces mi nuevo fractal ahora sería este. Este sería mi alto, este sería mi bajo. ¿Listo? Y después de ese impulso que dijimos que debe ocurrir siempre, un retroceso. Entonces el precio retrocede, retrocede, retrocede. Y ya sabemos que nosotros no vamos a vender ni aquí, ni vamos a vender acá, ni acá, sino que vamos a vender donde el precio esté más caro. Y después del retroceso, si estamos bajistas, ¿qué debe ocurrir? Un nuevo impulso hacia la baja. ¿Listo? Y ese impulso, ¿qué me debe generar? Un bajo y un alto mucho más bajos que los anteriores. Y cuando yo veo que ocurre eso, entonces yo ya sé que ocurrió nuevamente un rompimiento estructural o un BOS. ¿Listo? Y tendría que un nuevo fractal. ¿Listo? Tendría aquí un nuevo alto y tendría un nuevo bajo. ¿Listo? Entonces ya sabemos que esperamos que el precio suba para nosotros poder vender. ¿Listo? Como estamos bajistas, vamos a esperar que el precio suba lo más que se pueda dentro de este fractal que tenemos. ¿Listo? Lo más que pueda dentro de ese fractal. Y vamos a esperar entonces que ocurra nuevamente un impulso hacia la baja. Entonces el precio, si estamos bajistas, debería continuar con esa tendencia y generándome bajos y altos más bajos que los anteriores. Y cuando eso ocurre, que me genera un bajo que cierra mucho más abajo que mi bajo anterior de mi fractal, yo sé que ya tengo entonces ¿qué? Un rompimiento estructural. ¿Listo? Entonces después de ese movimiento yo marco nuevamente mi BOS. ¿Listo? O mi rompimiento de estructura. ¿Y qué tengo entonces? Un nuevo fractal. ¿Listo? Entonces marco mi nuevo fractal. Marco mi alto, marco mi bajo. Y yo ya sé que todo lo que ocurra dentro de ese rango, de ese fractal, va a ser solo parte de un retroceso, donde nosotros vamos a esperar que el precio esté lo suficientemente caro para ahora sí en estas zonas buscar nuestras ventas y buscar que el precio me genere un bajo nuevo, un nuevo bajo más bajo que mi bajo anterior. ¿Listo? Entonces no sé si hasta el momento tienen dudas, si de momento esto está claro. Me gustaría saber para saber si puedo continuar a mostrarles los gráficos o si hay que resolverles algunas duditas que tengan. Entonces háganmelo saber aquí en los comentarios, pueden irme diciendo si han comprendido un poquito lo que es aprender a identificar las tendencias y los altos y los bajos. Si veo pues que no hay comentarios, entonces voy a tomarlo como que no hay ninguna duda. ¿Listo? Vale, perfecto. Entonces, antes de irnos a los gráficos, voy a enseñarles también lo que viene a ser una tendencia de acumulación o de rango. ¿Listo? Entonces ya sabemos que tenemos tres tendencias, ¿no? Que nosotros debemos buscar. Lo que es una tendencia alcista y una tendencia bajista. Pero hay una tercera que viene a ser una acumulación o un rango. ¿Listo? Una acumulación es donde no hay una tendencia clara. El precio no va ni hacia arriba, pero tampoco cae. Nunca me genera ni altos ni bajos más altos o más bajos que los anteriores. ¿Listo? Entonces la vamos a ver en el precio cuando hace esto. El precio me genera un impulso, me genera un retroceso, pero nunca llega a generarme un bajo más bajo que este anterior. ¿Listo? Sino que se queda ahí, pero tampoco me genera un nuevo impulso más alto que este anterior, sino que se queda ahí. ¿Listo? Dentro como de un cajón. ¿Listo? Podemos ver que el precio queda como dentro de este mismo recuadro. Nunca sale de ahí. ¿Listo? Entonces yo ya sé que tengo un alto y un bajo, ¿verdad? El bajo va a ser la zona más barata donde llegó a estar el precio. ¿Listo? En este caso, este sería mi bajo que fue donde inició. Aquí inició todo lo que fue este movimiento. Y tendría mi alto, ¿verdad? Que vendría a ser esta zona de aquí. Pero nosotros ya sabemos que las condiciones para nosotros estar dentro de lo que es una tendencia alcista, ¿listo? Lo que vendría a ser una tendencia alcista o lo que es una tendencia bajista, ya sabemos que me tiene que generar o altos o bajos más altos que los anteriores o en su defecto más bajos que los anteriores. Pero si nos damos cuenta aquí, el precio nunca me genera un alto más alto,
¿listo? Siempre se queda ahí como generando un tipo de techo o un tipo de soporte en la parte baja, ¿listo? Entonces cuando nosotros vemos esto, no debemos no comprar ni vender, ¿listo? Porque no sabemos el precio al final de ese rango hacia dónde va a querer ir. Nosotros no somos adivinos y tampoco podemos predecir todos los movimientos que va a hacer el mercado, ¿listo? Si no, eso sería muy sencillo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que el precio no genera altos o bajos más altos que los anteriores, o tampoco me los genera más bajo que los anteriores, sabemos que ahí nosotros no hacemos nada. Tenemos que esperar a que el precio decida finalmente, ¿listo? A que el precio decida finalmente, ya sea generar un alto, ahora sí, más alto que todos estos altos anteriores, o en su defecto un bajo que esté mucho más abajo que los anteriores, para nosotros tener ahora sí una tendencia clara y ahora sí saber si podemos comprar o si podemos vender. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se vería esto ahora sí en los gráficos. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a usar esto para identificar lo que vendría a ser las tendencias. ¿Listo? Entonces nosotros en este ejemplo empezamos a hacer lo mismo. ¿Listo? Empezamos a marcar nuestros bajos y empezamos a marcar nuestros bajos. Entonces ya vemos de primeras este bajo que está aquí. ¿Listo? Entonces nosotros vemos este bajo está más arriba o está más abajo que estos dos altos que tiene anteriormente. ¿Listo? ¿Ustedes qué creen? ¿Está más arriba o está mucho más abajo que estos bajos que generó el precio previamente? ¿Listo? Entonces nosotros vemos que en este ejemplo está mucho más abajo que los anteriores. ¿Listo? Entonces yo ya sé que este vendría a ser mi bajo. ¿Listo? Ya sabemos que el bajo es la zona más barata donde llegó a estar el precio en ese momento. ¿Listo? Entonces marco mi bajo. ¿Listo? Ya tengo mi bajo. Entonces yo ya sé que aquí, después de un bajo, que debe generar un nuevo alto, ¿verdad? O sea, si estamos en una tendencia alcista, un impulso hacia dónde? Hacia arriba. Entonces yo ya sé que ese bajo debe generar un alto. Y en este caso, vemos cuál es la zona más alta. La zona más alta donde llegó el precio. No es ni este altico, no es ni este, no es este tampoco, ni este. Es este, ¿listo? Esta fue la zona más alta donde llegó a estar el precio. ¿Listo? Entonces marco nuevamente mi bajo y un impulso que me genera un alto. ¿Listo? Entonces yo ya sé que tengo un bajo y tengo esta zona que viene a ser el alto. Entonces, para que digamos que estamos en una tendencia alcista, ¿qué debe ocurrir después del impulso? Un retroceso. ¿Listo? Entonces vemos aquí el precio, vemos que cae. Entonces inicia un retroceso. Entonces, ¿qué dijimos? Que íbamos a identificar nuestros fractales. Entonces yo ya sé que esta zona es mi zona más baja del precio. ¿Listo? Y que esta de aquí va a ser mi zona más alta. ¿Listo? Entonces ya sabemos que esto va a ser que mi fractal. Esto de aquí va a ser mi fractal. Y todo lo dijimos que entonces, si este es mi fractal, todo lo que ocurra dentro de este bajo y lo que ocurra dentro de este alto va a ser solo un retroceso. Entonces ya sabemos que nosotros no vamos a comprar ni aquí, no vamos a comprar acá, no vamos a comprar acá. ¿Por qué? Porque el precio aún está muy arriba, sigues en ese impulso y nosotros tenemos que esperar es a comprar en el retroceso. ¿Listo? Entonces esperamos que el precio me genere ese retroceso. ¿Listo? Entonces podemos ver que el precio empieza a caer y me genera lo que es ese retroceso. Entonces nos damos cuenta que después de ese retroceso, el precio que genera me genera un nuevo impulso. ¿Listo? Tiene un nuevo movimiento hacia el alza. Entonces les hago una pregunta. ¿Listo? Aquí el precio me genera un bajito, ¿verdad? Me genera aquí un bajo y me genera un impulso hasta esta zona de aquí. Entonces les pregunto, ¿este alto está más arriba que el alto anterior o está más abajo que el alto anterior? Entonces miren, esta es la línea de mi alto, de mi fractal. Entonces este alto que generó aquí el precio, este de aquí, ¿está más arriba o está más bajo que mi alto anterior? Pueden escribir ahí en los comentarios qué creen. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Más arriba o lo ven más abajo que el alto anterior? Entonces podemos ver que claramente está más bajo, ¿verdad? ¿Y qué dijimos que debe ocurrir en una tendencia alcista? Me debe generar altos más altos que los anteriores.
Entonces yo ya sé que aquí todavía no tengo un nuevo fractal. No puedo marcar esto como mi nuevo fractal porque este alto nunca llegó a cerrar más arriba que el alto anterior. Entonces yo ya sé que todo esto sigue siendo ¿qué? Solo un retroceso. Todo lo que está pasando dentro de este bajo y de este alto. Entonces me tengo que esperar a que el precio finalmente, si quiere seguir en una tendencia alcista, que haga, me genere un alto más alto. Entonces vemos que el precio finalmente en este puntico de aquí, listo, hasta esta zona, me genera lo que dijimos, que un rompimiento de estructura. ¿Por qué? Porque termina cerrando con velas mucho más arriba que lo que era mi alto anterior. Entonces, ¿cómo dijimos que íbamos a llamar a eso? Un boss, ¿listo? O un rompimiento estructural. Entonces, ahora sí, yo puedo marcar mi nuevo fractal. Entonces, ¿cómo voy a marcar ese nuevo fractal? ¿Listo? Si nos damos cuenta, aquí tengo muchos bajos, ¿no? Tengo este bajito, tengo este bajo de acá, tengo este bajo de acá. Entonces, para yo marcar mi nuevo fractal, ¿qué dijimos? ¿Cuál es la condición? Que para yo marcar algo como un bajo, tiene que ser la zona más barata que generó el precio antes de generar ese impulso alcista. ¿Listo? Entonces, si yo me doy cuenta, este bajo ya dijimos que no podía ser mi fractal porque él me genera este movimiento que no genera un alto más alto que el anterior. ¿Listo? Este bajo tampoco pertenece también a este mismo fractal, pero si nos damos cuenta, este bajo es el último bajo antes de que se genere ese movimiento alcista y que el precio decida generarme un alto más alto que el alto anterior. Entonces yo puedo marcar esto como mi nuevo alto. ¿Listo? Pero recordemos, ¿listo? Yo ya tenía, como mi nuevo bajo. Pero entonces yo ya tenía un bajo, ¿no? Un bajo previo. Entonces este bajo está más alto que mi bajo anterior, ¿verdad? Entonces yo voy a llamarlo, como dijimos, un bajo más alto. ¿Listo? Porque sigue siendo la zona más baja de mi nuevo fractal, pero es un bajo que aún sigue estando más arriba que lo que vendría a ser mi bajo anterior. ¿Listo? Entonces ahora sí yo puedo marcar lo que viene a ser mi nuevo fractal. Entonces yo ya tengo mi nuevo bajo, que sería esta zona, y ya tengo también mi nuevo alto, que sería esta zonita de aquí. ¿Listo? Y después de un impulso, ¿qué debe venir siempre? Un retroceso. Entonces vemos que el precio, después de generar todo este movimiento alcista que genera, un movimiento bajista. ¿Listo? Genera un retroceso. Y después del retroceso, ¿qué ocurre? Un nuevo movimiento alcista que me genera nuevamente un alto, ¿sí? Un alto más alto que lo que era mi alto anterior. Entonces, nuevamente, ¿cómo se llamaba eso? Un boss, ¿verdad? Un rompimiento de estructura. Entonces yo ya sé que esto era mi alto previo, que igual sigue siendo un alto que cerró más arriba que mi alto anterior. Entonces lo voy a llamar un alto más alto. El precio nuevamente retrocede y después me genera un impulso al alza, generándome este rompimiento estructural. Y empiezo a ver nuevamente cuál fue el último bajo antes de que generara todo ese movimiento alcista. Este de aquí, ¿verdad? Este fue la zona más baja a la que llegó el precio antes de generar este rompimiento de aquí. ¿Listo? Si nos damos cuenta, este bajo está muy arriba, este también. Estos bajos ya fueron después de que el precio me generara el rompimiento estructural. Entonces yo ya puedo marcar lo que vendría a ser mi nuevo bajo, que ya sabemos, ¿no? Es un bajo que está más alto que el bajo anterior. Y en este caso tendría mi nuevo alto, la zona más alta donde llegó el precio. Entonces, que igual sigue cerrando un alto más alto que el anterior. Entonces tengo nuevamente un nuevo fractal. Entonces voy marcando mis nuevos fractales a medida que el precio me los va generando. Entonces yo ya tengo una nueva zona baja y una nueva zona alta. Entonces yo ya sé que yo voy a buscar mis compras donde en las zonas más bajas que se encuentren dentro de todo este bajo y de todo este alto. ¿Listo? Me preguntan, ¿qué broker recomiendas para sintéticos? Pues empezando, no te recomendaría operar en sintéticos, la verdad. O sea, no soy muy partidario de operar sintéticos, pero la verdad no conozco. Pues conozco el broker más famoso de sintéticos, ¿no? Que es Derif. Pues podrías verlo ya tú y tomar tus propias decisiones. ¿En qué temporalidad puedo trabajar esta explicación? Esto se aplica en cualquier temporalidad, ¿listo? Eso es algo muy bueno de lo que es el mercado. Que el mercado es, ¿qué? Fractal.
¿Listo? ¿Qué significa que es fractal? Que lo mismo que ocurre en una temporalidad diaria, en una temporalidad de H4, ocurre en una temporalidad de 15 minutos, en una temporalidad de 5 minutos, en una temporalidad de 1 minuto. ¿Listo? Eso es lo excelente del precio, que es fractal. Entonces, más adelante en una próxima clase les voy a explicar entonces cómo analizamos desde una temporalidad grande, como una temporalidad diaria H4, y cómo terminamos bajando a temporalidades de M15, M5 para ahí sí ejecutar nuestra entrada. ¿Listo? ¿Qué broker utilizas y qué mercado? Yo actualmente estoy no con un broker como tal, estoy con empresas de fondeo, yo opero CFDs, listo, opero lo que es el mercado de Forex y únicamente opero dos pares, euro dólar, libra dólar y lo que vendría a ser también el oro. Entonces yo estoy con dos compañías de fondeo, que es una Funded Next y la otra que es Funding Pips, ¿listo? Entonces es en esas empresas en las que yo negocio y actualmente ya estoy empezando a integrar, sí, capital propio y estoy en el broker de Light Finance, ¿listo? Que me ha parecido bastante bien. Entonces continuamos un poquito con la explicación, ¿listo? Terminamos este último impulso alcista y vamos a ver entonces cómo identificamos una tendencia bajista, ¿vale? Entonces ya sabemos que tengo mi nuevo fractal, ¿no? Toda esta zonita de aquí, todo lo que pase aquí dentro va a ser dentro de este fractal. Entonces yo espero un retroceso, ya sé que no voy a comprar acá arriba, que no voy a comprar acá arriba, porque sé que el precio siempre debe generar, ¿qué? Un retroceso. Entonces yo ya sé que puedo comprar, por ejemplo, en esta zona, que el precio ya ha bajado suficiente. Y después de ese retroceso, ¿qué debe ocurrir? Un nuevo impulso. ¿Listo? Entonces vemos que el precio nuevamente me termina generando un alto más alto que mi alto anterior. Y cuando ocurre eso, ¿cómo dijimos que le íbamos a llamar a eso? Un BOS, ¿verdad? Entonces, qué pena, vamos a añadir aquí un BOS. Entonces, nuevamente, marco mis fractales. ¿Listo? Veo cuál es la zona más baja antes de que se generara todo ese movimiento. ¿Listo? No fue esta, porque esta zona está mucho más arriba que lo que vendría a ser este bajo, ¿verdad? Entonces mi bajo más bajo sería este de aquí. Pero aún así, aunque es la zona más baja, sigue estando más arriba que lo que era mi bajo anterior. Entonces voy a llamarlo un bajo más alto. ¿Listo? Y nuevamente, mi alto más alto. Entonces si nos damos cuenta y dibujamos un poquito lo que vendría a ser las líneas para ver cómo se ha comportado el precio. Listo, vamos a hacerlo desde acá. Entonces tengo un impulso, tengo un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Listo, vamos a ponerlo de otro color para que se pueda ver bastante bien. Listo, y voy a ponerlo con un poquitico más de tamaño. Listo, y después de eso, ¿qué se viene? Un nuevo impulso. ¿Listo? Y después, ¿qué? Otro retroceso, otro impulso. ¿Listo? Entonces, ¿qué dijimos? Que tenía una tendencia alcista. ¿Cuál era la característica principal de una tendencia alcista? Una sucesión de altos y de bajos cada vez más altos que los anteriores. ¿Sí? Entonces vemos que el precio aquí siempre me genera altos y bajos mucho más altos. Entonces yo cuando veo esto, ya sé que estoy en una tendencia alcista. Entonces yo que voy a buscar en cada fractal nuevo que a mí se me genere en ese bajo, en ese alto, voy a buscar priorizar lo que vendrían a ser compras para ir a favor de esa tendencia. ¿Listo? Entonces vamos a ver ahora cómo entonces se vería esto en una tendencia bajista. ¿Listo? Entonces vamos a verlo. Déjenme en esta zona de aquí. ¿Listo? Entonces ya sabemos que una tendencia bajista, ¿cuál es su característica? Altos y bajos más bajos que los anteriores. Entonces empiezo a buscar primero mi zona más alta del precio. Entonces empiezo a ver todos los altos que tengo. Tengo este alto, tengo este alto, este de aquí, este de aquí, este de aquí. Entonces yo empiezo a ver cuál es el alto que está más arriba de todos. ¿Listo? Entonces este no es, ¿verdad? Y este está todavía más abajo que este anterior. Entonces yo ya sé que estos dos no son, los descarto. ¿Listo? ¿Cuál es mi alto? Que sí está más arriba. El que está más arriba de todos, este, ¿verdad? Está mucho más arriba que estos dos y está mucho más arriba que estos dos. Entonces yo ya sé que este será mi alto principal. ¿Listo? Entonces voy a marcar este como mi alto. ¿Listo? Únicamente mi alto. Aquí. Entonces yo ya sé que un alto que debe generar en el caso de una tendencia bajista, un bajo, ¿verdad? Entonces yo veo
donde el precio me genera el bajo. Este alto, ¿qué bajo me genera? Entonces yo veo que me genera aquí un bajo, listo, pero está muy arriba. Entonces yo ya sé que necesita ser la zona más baja, listo, para yo categorizarlo como mi único bajo, debe ser la zona más baja de todos los que hayan, listo. Entonces yo veo que este está muy arriba, ¿verdad? Este está muy arriba. Esta zonita es la más baja que llevaba el precio antes. Entonces yo ya sé que el precio debe cerrar mucho más abajo que este bajo anterior que ya tenía el precio. ¿Y dónde lo hace? Recién con este bajo de aquí. ¿Listo? Entonces yo ya sé que tengo mi alto y tengo mi bajo. ¿Listo? Entonces empiezo a marcar mi bajo. ¿Listo? Entonces yo ya sé que eso vendría a ser ¿qué? Un impulso. ¿Un impulso qué? Un impulso bajista porque está hacia abajo. ¿Listo? Y después de un impulso, ¿qué dijimos que debe venir? Un retroceso. ¿Y dónde está el retroceso? Aquí. El precio empieza a subir y llega hasta ciertas zonas donde el precio considera que ya está lo suficientemente caro para generar otro impulso bajista. ¿Y el precio qué hace? Genera este movimiento a la baja y me genera un nuevo fractal. ¿Listo? Entonces yo ya sé que tenía ese fractal, ¿no? Esta que era mi zona alta, esta que era mi zona baja. Para yo marcar un nuevo fractal, ¿qué debe ocurrir? En una tendencia bajista, que me genere un fractal que tenga un bajo más bajo que mi bajo anterior. Entonces vemos que aquí el precio decide ya cerrar mucho más abajo que lo que era mi bajo previo. Entonces dijimos que eso lo íbamos a llamar como un BOS, ¿listo? Un rompimiento estructural. Entonces cuando yo veo eso, identifico mis nuevos altos y mis nuevos bajos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál fue la zona más alta antes de que el precio me generara todo ese movimiento bajista? Esta de aquí, ¿verdad? Entonces yo ya sé que esa es mi zona alta, pero es una zona alta que igual sigue estando mucho más abajo que lo que vendría a ser mi alto anterior. Entonces, ¿cómo dije que le iba a llamar a esas zonas? Un alto más bajo. ¿Listo? Es una zona que sí es bastante alta, pero que sigue estando más abajo que lo que vendría a ser mi alto anterior. Y tengo mi bajo. ¿Listo? Entonces, esto es la zona más baja a la que llegó el precio. Perfecto. Entonces yo tengo un bajo que sigue estando mucho más abajo que lo que fue mi bajo anterior. Entonces, cuando yo veo eso, puedo identificar mi nuevo fractal. ¿Listo? Mi zona alta, que vendría a ser mi alto más bajo. Y tengo mi nuevo fractal con mi zona más baja. Entonces yo ya sé que yo voy a intentar buscar ventas dentro de todo este fractal, ¿listo? Dentro de lo que viene a ser este alto y dentro de lo que viene a ser este bajo. Entonces después de esto, ¿qué debe ocurrir? Debe ocurrir un retroceso, ¿verdad? Porque estoy bajista. Tenía este alto, tenía un retroceso y un retroceso aquí y un nuevo impulso que me genera un bajo más bajo que el anterior, ¿listo? Pero ¿qué ocurre aquí? ¿Listo? Si es una tendencia bajista, el precio que debe generar impulsos y retrocesos cada vez más bajos. Pero el precio, miren que aquí debería de haber hecho esto. Debería haber llegado hasta la zona más alta y continuar generándome bajos más bajos, ¿verdad? Para continuar con esa tendencia bajista. Pero ¿qué hizo el precio? Al contrario. Vemos que el precio me genera el impulso, el retroceso, el nuevo impulso. Y miren que me genera un impulso o un retroceso que termina cerrando más arriba que lo que era mi alto más bajo. Entonces yo dejo de estar bajista y entonces paso a estar alcista, ¿listo? Porque ¿cuál era la característica de una tendencia alcista? Que me genere un alto más alto que mi alto anterior, ¿listo? Entonces vemos que aquí tenemos un rompimiento de estructura, pero en este caso un rompimiento alcista, ¿listo? Entonces yo marco ahora mi nuevo fractal. Si ya no tengo un fractal bajista, entonces tengo que identificar mi nuevo fractal bajista. Entonces, esto ya no vendría a ser mi bajo más bajo, ¿listo? Porque dijimos que cuando identificamos el inicio de un impulso, marcamos es nuestro bajo y nuestro alto. Solamente eso. Entonces, esto pasaría de ser un bajo más bajo a ser solamente un bajo, ¿listo? La zona más baja que generó mi primer impulso alcista. ¿Y qué vendría a ser eso entonces? Mi alto, ¿verdad? La zona más alta que me generó todo ese movimiento. Entonces yo ya sé que ahora mi fractal es un fractal alcista, ya no es más un fractal bajista. Y tengo nuevamente este fractal, ¿listo? Tengo todo lo que pase aquí, va a ser solamente un retroceso. Voy a tener un nuevo fractal cuando el precio decida cerrar más arriba que este alto,
o decida cerrar más abajo que este bajo. Y vemos que ocurre un retroceso. Miren que un retroceso muy pequeñito, pero es un retroceso. ¿Listo? ¿Y qué genera el precio? Un nuevo movimiento al alza. ¿Y qué ocurre con ese movimiento al alza? Me genera un alto, un nuevo alto, ¿verdad? Una nueva zona alta en el precio, pero que se caracteriza, que es un alto que cerró mucho más arriba que lo que era mi alto anterior. Entonces yo ya sé que esto vendría a ser un alto, pero es un alto más alto. ¿Listo? ¿Y cuál fue el punto más bajo que me generó todo ese movimiento? Este de aquí. ¿Listo? Entonces tengo también mi nuevo bajo, que si nos damos cuenta es un nuevo bajo, pero que sigue estando mucho más arriba que lo que fue mi bajo anterior. Entonces yo ya sé que aquí tengo mi bajo más alto. Y tengo entonces, ¿qué viene a ser? Un nuevo fractal. ¿Listo? Un nuevo fractal alcista. Entonces tengo mi nuevo bajo y tengo mi nuevo alto. Entonces yo ya sé que yo voy a buscar comprar ¿dónde? En las zonas donde el precio esté más barato. O sea, todo lo que pase. En este caso voy a mostrarles aquí con una herramienta de regla. ¿Listo? Entonces aquí estamos midiendo lo que es el bajo y el alto de nuestro fractal. Y esta línea que ven aquí, esta línea del centro, es el 50% de todo nuestro fractal. Y el precio siempre va a estar más barato debajo de ese 50. O sea, todo lo que pase debajo de esa línea va a ser donde el precio en ese fractal se va a encontrar mucho más barato. Y es ahí donde nosotros vamos a buscar principalmente nuestras compras. Y si nos damos cuenta el precio que hace, miren, llega mucho más abajo de lo que es esa línea. Y después de que el precio ya siente que está lo suficientemente barato, aquí el precio debe generar ¿qué? Un nuevo impulso alcista. Y buscando ¿qué? Generarme un nuevo alto más alto que el anterior. ¿Y qué ocurre? Nuevamente eso. Y ya sabemos cómo se llama eso. Un BOS. ¿Listo? Un rompimiento de estructura. Entonces marcamos aquí nuestro BOS. Entonces ya tenemos un nuevo fractal, ¿verdad? Tenemos que el precio cerró mucho más arriba que lo que era mi alto anterior. Entonces busco cuál fue mi zona más baja que me generó todo ese movimiento alcista. Entonces veo que fue este bajito de aquí, ¿verdad? Este bajo ya está muy arriba, está mucho más arriba que lo que vendría a ser este. ¿Listo? Entonces yo ya sé que esta fue mi zona más baja, pero que sigue estando aún así mucho más arriba que lo que fue mi bajo anterior. Y hago lo mismo con mi alto. ¿Cuál fue la zona más alta? ¿Listo? Tengo este alto de aquí, pero también tengo este de acá, ¿verdad? Que si nos damos cuenta, este está mucho más arriba que este de acá. Estos siguen estando muy abajo y este también está mucho más abajo que lo que viene a ser este de aquí. Entonces yo ya sé que mi alto es este. Entonces marco mi nuevo fractal, marco mi zona más baja y marco mi zona más alta. ¿Listo? Y nuevamente el precio, ya sabemos, el precio que debe hacer, buscar cerrar por debajo del 50% de este fractal para yo poder buscar mis compras. Entonces si nos damos cuenta, cada vez que el precio llega debajo de esa línea del 50%, tiene una reacción al alza, miren. Cada vez el precio toca por debajo de la línea, un movimiento al alza. Debajo de la línea, un movimiento al alza. ¿Listo? Pero después, ¿qué ocurre? Si estábamos en una tendencia alcista, el precio ¿qué debe haber hecho? Un retroceso que no cerrara más abajo que mi bajo anterior y continuar generándome altos más altos, ¿verdad? Para continuar con esa tendencia alcista. Pero ¿qué ocurre aquí? Miren, el precio empieza a hacer su retroceso, hace su retroceso normal y me genera un movimiento que termina cerrando mucho más abajo que lo que fue mi bajo anterior. Entonces ya sabemos que ya no estamos alcistas, ¿verdad? Porque una tendencia alcista que tiene que hacerme bajos y altos cada vez más altos que los anteriores. Y cuando ocurre lo contrario, ¿qué significa? Una tendencia bajista. Entonces veo que aquí tengo nuevamente, el precio me cambió mi tendencia, me cambió mi estructura. Entonces tengo un BOS, ¿listo? Ese rompimiento estructural. Y empiezo entonces, ya sé que ya no estoy alcista, entonces ahora tengo que identificar es que mi rango bajista. Entonces busco cuál fue la zona más alta que me generó el precio antes de hacerme este rompimiento de estructura. Entonces vemos que la zona más alta fue esta de aquí, ¿verdad? Donde el precio llega antes de venir a romperme la estructura en este punto. Entonces yo tengo mi alto. ¿Listo? Tengo mi alto. Y luego, ¿qué tengo? Entonces la zona más baja que me generó ese impulso.
que vendría a ser esta zonita de aquí. ¿Listo? Entonces tengo mi bajo. Y ya sé que en una tendencia bajista, ¿qué voy a buscar yo? Que el precio me genere altos y bajos cada vez más bajos que los anteriores. ¿Listo? Pero ¿qué ocurre en este ejemplo? Tengo mi nuevo rango, ¿no? Ya sé que todo esto es mi fractal. Mi alto y mi bajo, que vendría a ser este de aquí. ¿Listo? Y yo ya sé que yo voy a buscar vender ¿dónde? Entonces, si dijimos que en una tendencia alcista íbamos a buscar vender debajo de la línea del 50%, pues en una tendencia bajista vamos a buscar vender en todo lo que se encuentre encima de todo ese 50%. O sea, todo lo que esté aquí son zonas que ya se consideran caras dentro de este fractal, por lo que ahí es donde yo voy a buscar priorizar mis ventas. Y si nos damos cuenta, cada vez que el precio llega a esas zonas tiene una reacción a la baja. Llega a estas zonas, tiene una reacción a la baja. Llega a estas zonas, nuevamente una reacción a la baja, hasta que finalmente, ¿qué hace? Miren, nuevamente me genera ¿qué? Un cambio de tendencia, ¿sí? Me genera nuevamente un rompimiento estructural. Entonces el precio en esta ocasión no estaba respetando como tal esas tendencias o esos fractales, ¿sí? Estaba haciendo muchos cambios de tendencia. Entonces eso es lo que yo voy haciendo, voy marcando todos esos fractales, esos rompimientos, para darme una idea de, bueno, ese día el precio ¿qué va a hacer? Va a continuar con esa tendencia alcista, va a generar una tendencia bajista, y eso es lo que me ayuda a identificar todas esas tendencias. ¿Listo? Entonces no sé si hay dudas hasta el momento, si hay algo que quieran saber, qué preguntas tienen, si les ha quedado claro lo que son las tendencias alcistas, bajistas. Déjenme les busco también un ejemplo de lo que vendría a ser una tendencia de rango. ¿Listo? Estas se suelen ver mucho en temporalidades un poquito más pequeñas. Entonces déjenme, les busco tal vez un ejemplo de una tendencia acumulativa, donde no hay una claridad ya sea a la alza, no hay una claridad hacia la baja, sino que el precio se queda siempre dentro de un mismo punto. ¿Listo? Déjenme a ver si de pronto encuentro una en una temporalidad más grande. ¿En qué temporalidad recomiendas operar? Bueno, depende también mucho de la estrategia que tú tengas, ¿verdad? Yo en lo personal analizo desde temporalidades grandes. En este caso aquí estoy en una temporalidad. Esto vendría a ser una temporalidad de H4. ¿Listo? H4. Una vez yo analizo H4, que hago el mismo ejercicio que les estoy mencionando. ¿Listo? Identifico mis bajos, identifico mis altos, identifico mis fractales, ya sea si estoy bajista o si estoy alcista. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Entonces el precio, vemos que desde aquí me genera un bajo, me genera un impulso, me genera un alto, y el precio que me hace, me rompe este bajo. Entonces yo ya sé que aquí tengo mi primer fractal bajista. ¿Listo? Aquí yo ya sé que estoy bajista. ¿Listo? Entonces yo ya empiezo a ver que en H4 estoy bajista. Entonces yo esperaría que el precio llegue a esta zona y continúe cayendo. Pero ¿qué ocurre? Nuevamente me rompe la estructura y continúa con esa tendencia alcista. Entonces yo veo que en H4 ya estoy alcista nuevamente. ¿Listo? Tengo mi bajo y tengo mi alto. Entonces una vez que yo ya he analizado H4, me bajo de temporalidad. ¿Listo? En este caso me bajo a H1 y hago el mismo ejercicio. ¿Listo? Empiezo a identificar mis bajos, mis altos, mis bajos, mis altos, y el precio aquí, que este era mi último bajo, mi último alto, este era mi impulso alcista. ¿Qué debía haber hecho el precio en este punto? ¿Qué debió haber hecho si estamos alcistas? Un retroceso por debajo del 50% y desde ahí continuar generándome altos más altos que los anteriores. Pero vemos que el precio me rompe la estructura y me genera ¿qué? Un alto y un bajo. Entonces yo veo que en H4 estoy alcista, en H1 estoy bajista. Y ya donde yo tomo mis operaciones, donde yo ya busco entrar, es en la temporalidad de M15. ¿Listo? Y hago el mismo ejercicio. Si se dan cuenta, esto se aplica en todas las temporalidades, las mayores, las menores. Siempre el precio se mueve por altos y por bajos, por impulsos, por retrocesos, impulsos y retrocesos. Entonces, la temporalidad que ustedes escojan operar va a depender también del estilo de trading que ustedes quieran aplicar. ¿Listo? Recordemos que están los scalpers, están los intraday, están los swings, están los position trades. Entonces digamos que tú eres un trade que te consideras scalper. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que tomas operaciones en cuestión de segundos o minutos. ¿Listo? Significa que vas a tener
abiertas o vas a cerrar tus operaciones en cuestión de segundos o minutos. Entonces, como necesitas que hayan movimientos rápidos, no vas a irte a una temporalidad muy grande, ¿verdad? A ver velas que se demoren 4 horas en formarse, ¿verdad? O que demoren 1 hora en formarse. No, tú necesitas velas que se formen rápido. Entonces vas a buscar las temporalidades de ¿qué? Temporalidades menores, que vendrían a ser una temporalidad de 1 minuto, temporalidades de 3 minutos, temporalidades de 5 minutos. ¿Listo? Si eres un scalper, tú vas a buscar operar en estas temporalidades. ¿Listo? M1, M3 y M5. Si eres un trader intradía, que es a lo que me dedico yo. ¿Listo? Yo me dedico a operar de forma intradiaria. Entonces, ¿tú qué vas a buscar aquí? Operaciones que se den en horas o en la misma sesión. ¿Listo? Entonces, aquí yo ya puedo tener un poquito más de paciencia, por lo que ya me puedo esperar a velas que demoren un poquito más de tiempo en formarse, ya sea velas que demoren 15 minutos en formarse o velas que lleguen a demorar 1 hora en formarse. Entonces yo ya sé que si mi idea es entrar y salir en cuestión de horas o en cuestión de la misma sesión, voy a buscar operar en temporalidades como M15, temporalidades como 1 hora, ¿listo? Inclusive puedo llegar a operar en temporalidades un poquito más pequeñas como M5, ¿listo? Y yo también, en mi caso, para un intraday, verifico también cómo está la temporalidad de H4, ¿listo? Pero solo es para darme un contexto de la tendencia ese día, cómo está, si es una tendencia alcista, si es una tendencia bajista, y gracias a eso ya puedo orientarme para saber qué decisiones tomar en las temporalidades más pequeñas. Y digamos que tú eres un trader swing, ¿listo? ¿Y qué dijimos que es un trader swing? Los que buscan tener operaciones abiertas días o semanas, ¿listo? Entonces, operaciones en días y en semanas. Entonces, ellos no necesitan ver movimientos o velas que ocurran en 1 minuto, en 5 minutos. No, ellos necesitan ver movimientos a largo plazo, que se demoren días, que se demoren semanas. Entonces, ¿ellos en qué se van a centrar? Se van a centrar en operar en temporalidades grandes, temporalidades como 1 hora, temporalidades como 4 horas, temporalidades como 1 día, temporalidades como 1 semana. ¿Listo? Entonces, dependiendo el estilo de trading que tú quieras implementar, vas a decidir qué temporalidad va a ser la mejor para ti para tomar esas operaciones. ¿Listo? Yo, en mi caso, como les comento, soy intraday. ¿Listo? Yo me dedico a tener mis operaciones y cerrarlas en la misma sesión o en cuestión de horas. No dejo operaciones abiertas más de 1 día. Entonces, como necesito ver movimientos que ocurran más o menos rápido, entonces me dedico a mirar lo que son estas temporalidades y me dedico a operar ya lo que es en M5. En M5 es donde yo ya busco tener mis entradas. ¿Listo? Entonces no sé si de pronto hay alguna otra duda, alguna otra cosa que les gustaría saber. Básicamente les hago un resumen de lo que fue esta tercer clase. ¿Listo? Entonces en esta tercer clase aprendimos a identificar lo que son las tendencias. ¿Listo? Entonces ya sabemos que una tendencia alcista, ¿cuál es su característica? Una sucesión de altos y de bajos cada vez más bajos que los anteriores. Una vez yo identifico esto, puedo ver una tendencia alcista. Y la tendencia bajista es lo contrario, sucesión de altos y bajos cada vez más bajos que los anteriores. Perfecto. Muchas gracias. Las clases que han grabado, sí, yo esta grabación la voy a subir. Déjenme les muestro un momentico. ¿Listo? Todas las clases las voy a estar subiendo aquí a mi canal de YouTube. ¿Listo? Entonces ahí ustedes las pueden repasar las veces que quieran. Aquí ya están las 2 primeras clases que ya tuvimos. En la primera les hago una introducción a lo que es el trading, desmiento algunos mitos para que la gente tenga un poquito de claridad. En la segunda les expliqué ya lo que son las velas japonesas. ¿Listo? Cómo identificamos las velas en el mercado y un poquito de las tendencias. ¿Listo? Y voy a subir obviamente la tercer clase, que es la que acabamos de ver. ¿Listo? De toda esta serie de clases que les estoy dando para que puedan aprender a operar y a entender un poquitico lo que en realidad es el trading. ¿Listo? Ya que suele haber mucha información dentro de este mundo. Y también pues quiero invitarles para que estén pendientes de cuando informo de cuándo van a hacer las clases, en qué horario, por dónde va a mandar los links. Pueden ir a mi Instagram. ¿Listo? Déjenme les muestro aquí un momentico. Entonces van a ir a mi Instagram y aquí van a encontrar el link, ¿listo? Un link de acceso a un Telegram, ¿vale? Y en ese Telegram es donde yo les estoy informando de las clases, de dónde las subo. Y además, adicional a todo ello,
en el Telegram estoy constantemente enviando además análisis, ¿listo? Entonces aquí van a encontrar análisis que yo he estado viendo de lo que veo en el mercado y les envío inclusive las entradas que yo suelo tomar. Entonces ahí ustedes van a encontrar algunos consejos, van a encontrar a entender un poquito de cómo yo analizo o cómo miro el mercado. Entonces ahí he estado mandando análisis y proyecciones completamente gratis y a la vez estoy avisando de todas las clases. ¿Listo? Entonces muchísimas gracias de verdad a todos por haber estado aquí en la clase. Listo, espero verdad les haya podido ayudar, les haya servido a identificar lo que viene a ser un poco las tendencias, a tener más claridad y tal vez no ver ahora sí tanto ruido cuando nos metemos a un gráfico, sino de verdad poder operar con sentido, ¿sí? Que le veamos una claridad a lo que es el mercado y que veamos que al inicio parece un poco complicado, pero una vez aprendemos a identificar todos esos movimientos se hace mucho más sencillo entender lo que haga ese par de divisas, lo que haga esa acción que ustedes quieran analizar. Entonces es muy útil en ese aspecto. Digamos, si ustedes quieren operar en bolsa de valores, quieren buscar una acción, pues ya saben que si están en una tendencia alcista tienen que esperar que esa acción genere ese retroceso, llegue a una zona barata del precio y ahora sí hay comprar, esperando que el precio genere altos cada vez más altos. ¿Listo? Muchísimas gracias, Julio. ¿Es mejor operar cripto o bolsa? Pues decir que una es mejor que otra, pues como que no es muy posible, ¿verdad? Eso ya depende de lo que a ti te guste, el estilo que tú quieras tener. Una ventaja que tiene lo que es bolsa, lo que es Forex, es que son mercados regulados, ¿verdad? Son mercados que dependen de los países, de la economía de los países. Entonces son mercados que no son manipulables. Listo, es muy prácticamente imposible que un mercado de esos llegue a ser manipulado. En criptomonedas pasa todo lo contrario. Es un mercado que no está regulado. Es un mercado que la persona que tenga más cantidad de esa criptomoneda la vende y genera un pull rug. ¿Listo? Entonces son mercados, las criptomonedas, que son muy manipulables. ¿Listo? Que sí pueden generar muy buenos beneficios, pero pues corres el riesgo de pronto de caer en alguna manipulación. Entonces ya depende también de tú qué estilo de inversión tienes. Si eres un inversor más conservador, más moderado o más arriesgado, ya vas a escoger lo que se adapte mejor a ti, a tu psicología, a tu habilidad. ¿Listo? A mí por eso me gusta mucho operar lo que es el mercado de Forex. ¿Listo? Es un mercado regulado, un mercado que tiene mucha liquidez porque es el mercado más líquido del mundo, porque son las divisas de los países. En Forex se negocian, si no estoy mal, más de 7 billones de dólares cada día. Entonces es un mercado que genera muy buenos movimientos. ¿Listo? Sintéticos, la verdad, pues como les comentaba, no soy muy partidario de operar sintéticos, pero pues hay personas que les va muy bien con eso. Entonces pues también pueden investigar y tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Cada quien es libre de operar en el mercado que mejor le vaya. Listo, lo importante es que con el trading uno pueda sacar rentabilidad. Eso es lo que uno busca principalmente con el trading, ganar dinero. Entonces por eso es lo que yo también les digo, que cualquier estrategia sirve. Listo, o sea, las estrategias no te hacen rentable. Lo que hace rentable de verdad la estrategia eres tú mismo. Listo. Los índices sintéticos, ¿cómo explicarte? Son como también activos financieros, pero digitales. ¿Listo? Estos son creados con algoritmos que lo que hacen es simular el comportamiento o el movimiento de los activos reales. ¿Listo? Entonces están vinculados más, o sea, no están vinculados a acciones o divisas del mercado real, sino que es como un mercado creado artificialmente que simula o replica esos movimientos que de verdad tienen los activos de verdad que cotizan en bolsa. Entonces están generados más por algoritmos, por códigos y todo ello. Entonces por eso no estoy muy a favor, porque puede llegar a ser manipulable. ¿Listo? Porque no es el activo real que está cotizando en bolsa o el activo real como Forex, nada de eso. Entonces por eso hay que tener cuidado también cuando se negocia en ese tipo de mercados. ¿Listo? No sé si tienen algún otro tipo de pregunta. Les recuerdo nuevamente, pueden entrar a mi Instagram. Ahí van a encontrar el link de acceso directo al grupo de Telegram. Ahí estoy enviando las proyecciones, análisis gratuitamente de todo lo que veo cada semana. Y pues anuncio, en este caso, lo que va a ser ya la próxima clase gratuita de esta serie de Aprendiendo Trading desde cero. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas, nada, les agradezco muchísimo a todos por haberse conectado. Espero nuevamente de verdad que haya sido de provecho esta clase, que
puedan sacarle el máximo provecho. Voy a subir la clase en YouTube. Listo, les voy a enviar el link para que ahí puedan repasarla las veces que quieran, si algo no les quedó claro, y puedan dominar cada vez más este concepto. Entonces nada, les deseo una feliz noche, un excelente fin de semana a todos y que estén muy bien. Nos vemos próximamente entonces para la cuarta clase. ¿Listo? Chao, chao a todos. Que estén muy bien.